Hoy veo que tenemos bastantes caras, rostros que nos visitan, entonces vamos a dar la bienvenida primero a aquellos que nos visitan. Por aquí a todos de casa, bienvenidos hermanos, ustedes ya son de casa. Aquí con Lester y Gaby, la seño, se me olvidan sus nombres. Melissa, señor Melissa y Jennifer, aplausos para Melissa y Jennifer, bienvenidas, qué bueno tenerlas esta mañana con nosotros. También familia de Julio y Dulce, hermano de Dulce, ¿verdad? ¿Tu nombre? José, bienvenido José. Hermana de Julio, ¿tu nombre? Ana, bienvenida Ana. También, ya había visto que estaba tu otra hermana, tu hermana, está enferma. Bueno, bienvenida, que siga mejor. Bienvenido Henry, ya también de casa, pero ¿quién te acompaña? Tu hermana Diana, bienvenida Diana. Bienvenida Diana, ya también de casa. Pero se me olvida tu nombre. Susi, bienvenida Susi, qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenida. Miqueas, bienvenido Miqueas. Sí, por eso ven a Flori bien contenta esta semana. Sí. Sí, qué bueno tenerte Miqueas, vamos por aquí. Y hermanos de Mario, Carlos y Melvin. Carlos y Melvin, bienvenidos. Bienvenidos. Y aquí con Henry. No sé, soy malo con los nombres. Karen. Sí, ¿verdad? Bienvenida Karen. Qué bueno. Si alguien se me pasa, no se me pasa a nadie. No, qué bueno. Hermanos y los demás, pues bienvenidos. Vamos a tener este tiempo de estudiar este texto. La verdad que qué lujo de texto. Qué privilegio también poder estudiar juntos este pasaje de Colosenses 1, versículos 13 al 23. Es un pasaje algo largo, por lo que estoy viendo mi reloj, si no nos va a matar de acá. Pero vamos a leerlo. Si me hacen favor, vamos a ir desde el versículo 10 para tener un poquito de contexto, ¿sí? Colosenses 1, del versículo 10 al 23. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él,
si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamada a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oramos y pedimos al Señor que hable Él a nuestros corazones. Señor, en esta mañana aquí reunidos, Señor, como tu pueblo, como tu cuerpo, Señor, te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, transformando la forma en la que pensamos, Señor, para poder dar ese fruto, Señor, digno de hijos tuyos, Señor. Te pido que en esta mañana seas tú, Señor, hablando por medio de tu palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, si ustedes se recuerdan, estamos en este estudio de la carta de Colosenses, ¿sí? La cual escribió Pablo a la iglesia que estaba en este lugar llamado Colosas, por eso se llama Colosenses. Y la carta comenzaba con Pablo dando gracias a Jesús por lo que estaba pasando en la iglesia de Colosenses, ¿sí? Por la fe de los colosenses. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Pablo dando gracias a Dios por la fe de los colosenses. Y a la vez que daba gracias a Dios por los colosenses, ¿qué hacía por ellos? Dice que él oraba. Y la oración de Pablo por la iglesia en Colosenses era que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, para que andaran como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y la semana pasada Julio nos enseñaba qué era eso, ¿verdad? ¿Qué era ese fruto? ¿Y por qué nosotros necesitábamos ese conocimiento? Y dice, fortalecidos con todo poder y con gozo dando gracias al Padre, que los ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué Pablo o por qué la fe de estos colosenses era digna de ser elogiada por Pablo? ¿Y por qué Pablo estaba pidiendo por los colosenses? ¿Sí? ¿Y por qué ellos debían con gozo? ¿Sí? O ellos daban gracias con gozo al Padre que los había capacitado, ¿sí? Dice que ellos daban con gozo, dando gracias al Padre que los ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Por qué así? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de que ellos puedan compartir esta herencia y puedan dar gracias al Padre con gozo? Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el versículo 13 comienza con estas palabras y nos da la razón de por qué los versículos anteriores. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Quién nos trasladó? O en este caso, ¿quién está escribiendo la carta? Pablo, a los colosenses. Y él dice, porque Él nos libró a Pablo y a los colosenses, ¿sí?, del dominio de las tinieblas y los trasladó al reino de su Hijo. ¿Quién los trasladó? El Padre, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el versículo 12 dice, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos de luz, porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, o de su Hijo amado. Entonces, el Padre, lo que nos dice este versículo es, todo esto es posible, ¿sí? Lo que vimos en los versículos anteriores, todo esto es posible, ¿por qué? Porque el Padre nos quitó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Y aquí la palabra que dice, nos trasladó, es una palabra que también se puede interpretar como trasplantar, ¿sí? ¿A quienes les gusta la jardinería? Han hecho algo de jardinería ahí, ¿verdad? Y compramos nuestra suculenta ahí en un vaso desechable de Duropor y lo trasplantamos, ¿sí?, a nuestro jardín, ¿sí? Ya no está esa plantita, ¿sí?, en ese vasito, sino que lo trasplantamos. Ahora esa planta está sembrada en otro lugar, ¿sí? Eso es lo que el Señor ha hecho con los colosenses, con Pablo, y por lo tanto, ¿sí?,
con todos aquellos nosotros que hemos creído en ese evangelio. Sí, Él nos ha trasladado. ¿Y de qué nos trasladó? Dice que nos trasladó el dominio de las tinieblas. ¿Sí? Dice que antes del lugar donde estábamos era el dominio de las tinieblas. ¿Sí? Los dominios los poderes que habitan que reinan este mundo, dice. ¿Sí? Este mundo, ¿sí?, lo gobiernan ciertas autoridades, ¿sí? Autoridades de maldad. Pero dice que nosotros ya no estamos bajo esa autoridad, ¿sí? Ya no estamos bajo ese dominio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta la palabra dominio, ¿sí? Dominio dice, es que es una autoridad, ya no estamos bajo ese dominio. Los colosenses ya no estaban bajo ese dominio, nosotros ya no estamos, sino que ahora hemos sido trasladados o trasplantados a un nuevo reino, a este reino. ¿Y este reino de quién es? ¿A quién pertenece este reino? Dice, a su Hijo amado, al Hijo amado del Padre, al Hijo amado de Dios. Y podemos pensar en esto como aquella persona que migra de un lugar a otro, ¿sí? Y le dan la ciudadanía del otro lugar. ¿Sí? Todos pensando en, lo siento, ¿me quedas? En el norte. ¿Sí? Es nuestra referencia más con la que estamos más familiarizados, ¿sí? ¿Quién de nosotros no quisiera la green card? ¿Sí? Y es en una analogía muy vaga, ahorita vamos a ver todo lo que conlleva, pero sí, tal vez sería como una forma en la que podemos ver, ¿sí? Ya no somos chapines, ¿sí? Ahora pertenecemos y estamos bajo la ley y los beneficios, ¿sí?, de una nueva ciudadanía, ¿sí? Ahorita estaba pensando en ¿cómo se llama? Puchiga, en Josué. ¿Qué decís, Josué? Si te dan la nueva ciudadanía, te vas. ¿Verdad? ¿Cómo? No. Bien, va, ¿cómo no al uno probar? ¿Sí? Algo tan chilero, algo tan nuevo, no va a querer uno eso. ¿Sí? Imagínense, solo contrastando. Este contraste, esta comparación es muy mínima, pero si alguien en algún punto ha tenido esa oportunidad, puede decir, no, es que aquí está chilero. Imagínense la ciudadanía del Hijo, ¿sí? Y ahora dice que nosotros tenemos esa ciudadanía, ¿sí? Tenemos somos parte de ese reino. Y fíjense que aquí hay algo en el contexto de la iglesia en Colosenses. Y es que los colosenses estaban siendo influenciados por diferentes pensamientos, ¿sí? Diferentes pensamientos que, según los estudiosos, dice que todavía no podrían determinar si era esto, o era todo, o era alguna parte de esos, pero ellos, entre todas esas ideas que ellos podían estar luchando y por las que Pablo les escribe esta carta y empieza a afirmar y a aclararles el conocimiento y la verdad del Hijo, es que muchos de ellos estaban siendo influenciados por varias cosas, como posiblemente la idea de que lo espiritual era bueno, pero lo carnal, lo físico era malo, ¿sí? Ellos pensaban eso. Entonces, una de las cosas que estaban practicando o que por las que estaban siendo influenciados los colosenses era de que ellos pensaban que debían abstenerse de muchas cosas. Sí, ellos debían, incluso podríamos pensar hasta en limitar su cuerpo, castigar su cuerpo, hacer cierta parte de sacrificios ellos mismos para santificar su cuerpo, para hacerlo morir y así alcanzar ese nivel espiritual. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas por las que ellos estaban siendo influenciados, ¿sí? Que pensaban que lo espiritual era santo y lo físico era esas tinieblas, ¿sí? Era eso oscuro, era eso material. Entonces, eso pues se le llamaba dualismo, ¿sí? Y ellos practicaban esa limitación que se llama ascetismo, ¿sí? Pero es eso. Entonces, ellos podían estar
siendo influenciados por unas ideas en las que, aparte de Jesús, ellos necesitaban otras cosas, hacer otras cosas o limitarse de ciertas cosas para alcanzar ese nivel espiritual, ¿sí? Entonces ellos estaban poniendo, estaban como agregando, sí, Jesús, sí, pero ellos pensaban en que habían otros poderes también, ¿sí? Ellos pensaban que habían otros poderes, otros dominios o tronos, como lo vamos a ver más adelante, en los que estaban, si no por encima, tal vez a la par de Jesús o asistiendo la obra de Jesús. Entonces, por eso es que viene Pablo y empieza a hablarles de todo esto. En el versículo 14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿En quién? ¿En quién tenemos redención? En el Hijo amado. ¿Sí? Y ya vamos a ir platicando un poquito más de lo otro, pero en el versículo 14 dice, en quién tenemos redención, el perdón de los pecados. Cuando hablamos de redención, estamos hablando que de un rescate, ¿sí? Un rescate o una compra. Como aquella persona que compraba un esclavo, ¿sí? O que pagaba el precio por liberar a una persona. Eso quiere decir la palabra redención. Entonces en Jesús, ¿sí? Nosotros tenemos esa redención, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un pago, ¿sí? Que esta ciudadanía o este traslado de un reino a otro reino tuvo un precio. Y es que no había forma de que nosotros pudiéramos estar en este reino, ¿sí? No podía haber forma en la que nosotros pudiéramos estar en este reino si nosotros tenemos pecado, ¿sí? Lo que nos separa de Dios es el pecado, ¿sí? Y no hay forma en la que nosotros podamos ser parte de ese nuevo reino si en nosotros hay pecado. Y por eso este versículo dice que el pago, ¿sí? En quien tenemos redención, ¿quién? Tenemos el perdón de los pecados. Entonces, toda la humanidad a causa del pecado está sometida, ¿sí? Toda la humanidad. Y vamos a ver más adelante que también toda la creación, todo lo creado está sometida a causa del pecado, es esclava, ¿sí? Del reino de las tinieblas. La única forma la única forma que el hombre puede ser liberado de esa esclavitud o dominio de las tinieblas es que no haya pecado en nosotros. ¿Sí? La única forma en la que nosotros no somos esclavos del dominio de las tinieblas es que no haya pecado en nosotros, ¿sí? Y es únicamente por la obra de la muerte de Jesús, por su sangre derramada, que el hombre puede ser perdonado de sus pecados, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que anteriormente se habla Pablo de la iglesia en Colosenses, es porque ya no son ciudadanos ya no están bajo el dominio de las tinieblas, sino que ahora pertenecen al reino de los hijos. ¿Y cómo es posible eso? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Y aquí empezamos nosotros los versículos 15 al 20, que ustedes van a ver que estos versículos así como que, bueno, yo la primera vez que lo vi dije, pero si veníamos hablando de algo aquí, esto como que se sale un poquito. Y dice que algunos, o cambia un poquito la forma en la que venía Pablo escribiendo. Algunos piensan que estos versículos del 15 al 20 podía ser un himno, ¿sí? De la iglesia en los primeros tiempos. De la iglesia primitiva era un himno que ellos cantaban. Y Pablo viene y utiliza este himno, partes de este himno, y las pudo haber completado con otras palabras que él necesitaba reforzar en la iglesia de Colosenses. Y es por eso que estos versículos del 15 al 20 son de verdad tienen un toque tan poético, ¿sí? Pero a la vez tan profundo. Y los versículos del 15 al 17 nos van a hablar de aquí este texto se le conoce como la preeminencia de Cristo, o sea, la importancia de Cristo o la superioridad de Cristo. ¿Por qué Cristo es superior o es preeminente? Sí, la palabra preeminente, pero esa no la usamos mucho, ¿sí? Preeminencia de casi no la usamos fuera del contexto de cuando estamos estudiando la Biblia, pero esa
Preeminencia se refiere a ese mérito de Cristo, ¿sí? Porque Cristo es superior. Y los versículos 13 al 17 hablan de la preeminencia de Cristo en la creación. Y del 18, 19 y 20, estos otros tres versículos hablan de la preeminencia de Cristo en la restauración, en la redención. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver, dice, en el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nos vamos a detener ahí. La imagen del Dios invisible. Si ustedes se recuerdan o si pensamos un poco, Dios en esencia es invisible. ¿Sí? Dios no tiene un cuerpo como tal, como nosotros. Dios no tiene un cuerpo físico. No hay quien haya visto. Y aquí hay algunos versículos. Si ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento, ¿cómo se manifestó Dios a Moisés? En una zarza, ¿va? ¿Cómo sí, pues? Y después a todo el pueblo de Israel en el monte, ¿va? ¿Sí? Con Moisés también en el monte. Y vemos diferentes formas en las que Dios se manifestaba, pero nunca nadie lo había visto. Y vemos estos versículos, dice, no lo busquen, pero si quieren anótenlo, 1 Timoteo 1:17, dice, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, dice. ¿Sí? ¿Ven? Dios habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén, dice. Y aquí la Biblia, Pablo está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? El Hijo. ¿Quién? Jesús. Jesús. Y en Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo toda la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria del Dios invisible, aquel inaccesible. En Juan 14 recordamos cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿sí? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Los discípulos dicen, Señor, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuáles son las palabras? ¿Qué es la respuesta de Jesús? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo decís tú? Muéstranos al Padre. ¿Sí? Jesús nos muestra al Padre. En Filipenses 2:6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Hermanos, entonces aquí, ¿por qué Cristo es superior a todo? Porque Él es Dios, así de sencillo, ¿sí? Porque Él es Dios. Pero acá de una forma corpórea, ¿sí? De una forma corpórea. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí un paréntesis. El primogénito de toda creación, tenemos que tener cuidado en no interpretar eso como el primogénito de toda creación, o sea, el primero en ser creado. ¿Sí? Si a un primer vistazo podríamos interpretar eso, o sea que tal vez algunas de estas enseñanzas dicen que entre la eternidad y la creación, Dios creó a Jesús y después por eso fue que Él creó todas las cosas, pero esto no se refiere a eso, ¿sí? Primogénito tiene dos formas, uno, el primero, ¿sí? Pero la forma y lo vamos a ver más adelante, cómo se aplica esta segunda forma de primogenitura. Pero recordemos que antes primogenitura, el primogénito, ¿qué lugar tenía en la familia?
Tenía un lugar de honor, un lugar de poder, un lugar en el que él era merecedor de todo. ¿Sí? Y yo rápido pienso en Isaac y Jacob. ¿Sí? Y cómo, Esaú y Jacob. ¿Sí? En Esaú y Jacob. Y cómo el primero era el primogénito. ¿Quién era? Esaú. ¿Sí? Pero ¿a quién fue el que Dios bendijo? A Jacob. Aunque él no era el primero, ¿sí? Eso no quiere decir que entonces Jesús no era el primero, no, ahorita vamos a ver. Pero sí, ven, aquí lo que quiero que veamos es que, aunque Jacob no era el primero, al él ser declarado el primogénito, él recibió todos esos bienes, ¿sí? Todos esos beneficios. Entonces, acá lo que nos está diciendo que Jesús es el primogénito de toda la creación, es que toda la creación le pertenece a él, ¿sí? Él es dueño de toda la creación, ¿sí? Él es merecedor de toda la creación, él tiene ese derecho del primogénito, ¿sí? Aunque eso no quiere decir que él haya sido creado, porque ahorita vamos a ver. Porque en él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que obviamente no fue creado, porque en él fueron creadas todas las cosas, 16, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y aquí podríamos decir en el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Eso es lo que Pablo está diciendo, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y es inevitable, hermanos, pensar en Juan 1, ¿sí? Juan 1:1. Vamos a ir porque este texto hay que leer. Juan 1:1, si me acompañan. En el principio existía el verbo, ¿sí? ¿Quién es el verbo? Jesús. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, Él estaba en el principio, dice. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Conectado, ¿sí? Esto que nos está diciendo es Juan, ¿sí? Es lo que Juan dice en sus primeros versículos. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Pero como nosotros necesitamos bien aclararnos, porque de repente, y más a los colosenses, sí, fueron creadas todas las cosas, pero ellos podían pensar, pero ¿y qué tal de las cosas que no vemos? ¿Sí? ¿Y qué tal de los otros dioses por los que ellos estaban siendo influenciados? ¿Y qué tal aquello? Entonces Pablo empieza como a repetir lo mismo, solo que con diferentes palabras, ¿sí? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Las que pueden ver y las que no se pueden ver, ¿sí? Ya sean tronos, y esto es importante aquí, aunque posiblemente hayan diferencias, pero algunos dicen que tronos, dominios, poderes, autoridades, se está refiriendo simplemente a lo mismo, a ideas que ellos podían tener de otros poderes que pudieran haber aparte de Jesús, y que ellos necesitaran rendirles algún tipo de culto. Entonces por eso Pablo les dice, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Todo ha sido creado por Él. Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Bueno, ya vimos que es esta parte de y Él es antes que todas las cosas, ¿sí? Porque en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Sí, Él es antes que todas las cosas porque Él es Dios. Y en Él todas las cosas permanecen. Y fíjense que este es bien chilero, porque esto nos dice
que Cristo es, por medio de Él, es que todas las cosas, todo lo creado subsiste, o sea, se mantiene. Esto nos hace ver que Jesús fue tanto el creador de todo, ¿sí? Sin Él nada hubiera sido creado, pero tampoco estuviera vivo hoy, ¿sí? La creación, hermanos, todo lo creado, todo en los cielos, visibles, invisibles, tronos, poderes, no pudieran estar subsistiendo si no es que el Hijo los está sosteniendo. Y eso nos enseña dos cosas. Uno, primero es que habían tantas cosas posibles que estos colosenses estaban siendo influenciados, y si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, estamos iguales, ¿sí? Pensamos tantas cosas, tantas ideas que nos influencian, tantas filosofías, pero esto nos dice dos cosas. La primera es que lo creado, aunque fue creado por Dios y es sostenido por Dios, no es igual a Dios, ¿sí? No hay divinidad en lo creado. No hay divinidad en lo creado, ¿sí? Porque si Jesús no estuviera sustentando la creación, hermanos, simplemente hubiera inexistencia, ¿sí? Nada habría. Entonces, al contrario de lo divino, que es, ¿sí? Dios es. Nosotros, sin Dios, no somos, ¿sí? No estamos, no existiéramos. Entonces, la creación no es divina. Esto nos quita de una vez muchas filosofías en pensar que hay ciertos poderes en algunas cosas creadas, ¿sí? Piensen ustedes en cualquier religión o algunas ideas que pudiéramos estar bien. Es que los astros, hermano. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el horóscopo, ¿sí? O vamos a ver, solo por fregar, vamos a ver qué dice. O hay en TikTok, vayan a visto que en TikTok como hay de ocultismo. Ajá. ¿Sí? Solo vamos a ver, es que yo soy tal signo y vamos a ver qué dice. No, hermanos, ¿sí? No hay poder, no hay divinidad en nada creado. Sí, las estrellas, no sé si vieron que la semana pasada, hace 2 semanas, iniciaron un proyecto de 10 años del telescopio más grande que ha existido, ¿sí? Dice que su lente es del tamaño de un carro. ¿Sí? Y solo en las primeras 10 horas que observó el universo, dice que encontró, Dios, no recuerdo, muchas galaxias, no sé si miles o millones de galaxias. Y en todo eso no hay divinidad, ¿sí? Lo único que hace eso es recordarnos, ¡wow! ¿Quién sostiene eso? ¿Quién sostiene eso? ¿Sí? ¿Por qué vemos todo eso? Jesús. No hay divinidad, ¿sí? Muy bonito es, hermanos. Sí, muy chileno, pero no hay divinidad. Solo somos diferentes. La creación es diferente a Dios. La segunda, y esta es bien chilera, y también a eso se le llama monismo, cuando piensan que en toda la creación hay divinidad, ¿sí? La otra parte que es bien chilera de esto es de que nos muestra lo bueno. Perdón, hermano, estoy caminando porque me queda mucho tiempo para no me empieza a doler mi cirugía, pero la segunda es, hermanos, Dios no es un creador que hizo la creación, hizo la humanidad, le dio cuerda, miren qué hace, mucha. No, Él no es así, dice que Él sustenta la creación, ¿sí? Él sustenta, o sea, Dios está pendiente de nosotros, hermanos, ¿sí? No pensemos en Dios como un ser, sí, Dios lo creó, pero, Dios, saber si se recuerda que yo estoy aquí. No, hermanos, porque Él nos sostiene, Él es el que nos sustenta, Él sostiene y sustenta todo esto. Y ahí también otra corriente de pensamiento es el teísmo, que sí piensa en un creador, pero ahí no más, ¿sí? Hay un ser supremo, un ser creador, ahí. Pero lo que nos enseña este pasaje es que no solo nos creó, sino que nos sostiene. Él está interesado en nosotros. Él nos ama. Y ahorita vamos a ver de qué forma Él nos ama.
Y en el versículo, entonces vemos acá cómo estos tres versículos que acabamos de ver, hablan de cómo Jesús ha estado en toda la creación desde el inicio, ¿sí? Y cómo Él está hasta el día de hoy, aún en las cosas que están quebrantadas, ¿sí? Toda la creación está quebrantada, pero Él aún así continúa sosteniéndonos. Jesús también, esto lo quiero tocar rapidito, pero en este pasaje en el 15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible, nos dice que Jesús es la imagen de cómo en algún punto el hombre debía ser. Sí, porque recordemos que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Pero por la caída, por el pecado en nosotros, esa imagen ha sido distorsionada, arruinada. ¿Sí? Ya no. La humanidad, la creación, ya no es como fue al principio. Pero acá vemos que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús nos muestra cómo deberíamos ser. Hay diferencias, sí, obviamente, porque Él es Dios, Él es divino. Pero en esa parte de imagen, ¿sí? Solo quiero que piensen cómo Jesús, como ese modelo del hombre sin pecado, sin mancha. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga todo, en toda la primacía. Vamos a ir metiendo aquí bomba, hermanos. Aquí nos empieza a hablar de la preeminencia de Jesús en esta nueva creación, en esta redención, ¿sí? Cómo Jesús fue supremo en toda la creación y todo, aunque está corrompida, pero Jesús sigue siendo supremo ahora en toda esta obra de redención, de hacer hechas nuevas todas las cosas y de reconciliarlas con Dios. Y lo chilero, hermanos, es ¿de qué empieza hablando Él? ¿Qué es este primer vistazo de esa nueva creación? La iglesia. ¿Sí? La iglesia es este primer vistazo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, en esta regeneración, ¿sí? En esta redención, en esta parte que Dios está reconciliando las cosas con Él, dice que Jesús es la cabeza de nosotros, de la iglesia. El primer pasito, ¿sí? El primer paso de esa obra redentora somos nosotros, ¿sí? Nosotros queremos testimonio de lo que el poder del sacrificio de Jesús hace en la creación. Mirémonos a nosotros, ¿sí? Nosotros ya somos ese ese comienzo. Y dice aquí que la cabeza se refiere a fuente de vida, ¿sí? Fuente de vida. Eso quería decir que Jesús es la fuente de vida de la iglesia, de nosotros, hermanos. Jesús es la fuente de vida de la iglesia. Y ahora habla también de una primogenitura, ¿sí? Y Él es el principio, ya vimos todo esto al principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él tenga en todo la primacía. Aquí sí, primogenitura como el primero en. ¿El primero en qué? En resucitar, ¿sí? Él fue el primero en resucitar y por lo tanto nosotros podemos confiar, ¿sí? Por lo tanto Él resucitó, nosotros un día resucitaremos. Pero acá nos está diciendo que Él es el primero en resucitar, ¿sí? Él es el primer testimonio de esa resurrección. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo el otro uso de primogenitura. En el primero es que Él merece todas las cosas. Ahora estamos viendo que Él es el primero en resucitar, ¿sí? A fin de que Él tenga en todo la primacía, a fin de que Él sea supremo en todo. Tanto en el inicio de la creación, en la primera creación, como ahora en esta
nueva creación, ¿sí? En esta restauración. Él es supremo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Miren, ¿por qué? Ese honor, ese lugar de honra, ese lugar de autoridad de Jesús no le fue dado por poder humano. ¿Sí? No le fue dado porque, ¿qué? Encontró discípulos que le siguieran. Es que encontró, él es así porque hay gente que todavía cree en Él. No. ¿Por qué? Porque agradó ¿a quién? Al Padre, que en Él habitara toda la plenitud. Y aquí es que de verdad este texto, si no terminamos, lo dejamos pendiente. Es que esta plenitud, esa palabra plenitud, hermanos, dice que se refiere a una palabra que ellos utilizan, que en el, ¿cómo se llama? En aquel tiempo era pleroma, ¿sí? Pleroma. Y en todo lo que las filosofías y religiones que los colosenses estaban siendo influenciados, ellos pensaban que había un lugar, ¿sí? Les voy a leer el concepto, dice, se refiere a la totalidad de la divinidad, es decir, a la plenitud del mundo espiritual perfecto, donde habitan los seres divinos. Ellos podían estar siendo influenciados pensando que habían diferentes poderes, diferentes formas de llegar a esa plenitud que en ese tiempo todos estaban buscando por medio de la sabiduría, por medio de las riquezas y de todos esos dioses que ustedes pueden pensar. Ellos pensaban que todos esos eran caminos a un lugar de plenitud, a un lugar donde habitara toda esa divinidad, que a eso era lo que ellos les llamaban el pleroma. Pero Pablo les está diciendo, ¿sí? Agradó al Padre que en Jesús habitara toda esa plenitud. Y acá nos está diciendo que ni siquiera que, al decir que en Jesús habita toda la plenitud, entendemos que Jesús no está sujeto a ningún poder. O es un poder más entre otros poderes. Ni siquiera que Él es esa plenitud. ¿Cómo así? Aquí no nos está diciendo que Él es la plenitud. No, dice que en Él habitó esa plenitud. Eso quiere decir que Él es mayor a la plenitud. ¿Sí? Todas esas ideas que ellos podían tener de un lugar divino, pleno, creador, santo, todo eso habitó. O sea, Jesús es mayor. ¿Sí? Nosotros habitamos en este lugar, ahorita estamos habitando este lugar, pero ¿por qué? Porque es más grande y puede soportarnos. Jesús fue en quien habitó esa plenitud. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesús, por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Por medio de quién? De Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, con Dios Padre. ¿Sí? Por medio de Jesús Él está reconciliando todas las cosas. Hermanos, pensemos, y eso es evidente, toda la creación, nosotros, en unos años, ¿cómo vamos? ¿Nos vamos poniendo más vigorosos o vamos ya para abajo? ¿A camino a dónde? A morir. ¿Sí? Esa es la realidad, nos vamos haciendo más grandes, más viejos, y nuestra naturaleza es que va camino a la muerte. Y lo vemos en las plantas, ¿sí? Ninguna planta, ningún árbol es eterno, ¿sí? Llega un punto donde ustedes ven, ¿verdad? Como si no le han puesto agua a su suculenta, se empieza a churucar, ¿verdad? Y en un punto, ¡pum!, se muere. Y es lo que, incluso, es lo que los científicos han deducido al estudiar el universo, ¿sí? Si ustedes investigan, todo el universo se dirige a su fin. Todo lo que los científicos han podido investigar del universo es que el universo va a su destrucción. ¿Sí?
todas las cosas, toda la creación fue corrompida por el pecado. ¿Sí? No solo nosotros. El pecado de Adán tuvo consecuencias astronómicas. ¿Sí? Toda la creación está corrompida y por lo tanto está alejada de Dios, está alejado de la fuente, se está alejando de la fuente de vida. ¿Sí? Pero en Jesús, ¿sí? Por medio de Él reconciliar todas las cosas. ¿Sí? Reconciliar todas las cosas. Toda la creación, hermanos, necesita ser reconciliada. Y va a ser reconciliada y está siendo reconciliada. Nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios. ¿Sí? Y hemos sido reconciliados. Ahora, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es esa paz? Por medio del sacrificio de Jesús. Por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra, los que están en los cielos. ¿Sí? Todo. Por la muerte de Jesús ha sido reconciliado. Aunque ahorita no podemos verlo, ¿sí? Ahorita no podemos ver toda la obra de Jesús, pero sabemos y confiamos por su muerte, que todas las cosas han sido reconciliadas. Y aquí pasamos al versículo 21. Si se dan cuenta, toda la creación, la reconciliación, pero ahora Pablo va a empezar a hablarles de ellos, de los colosenses. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermanos, como les decía, el testimonio de que las cosas han sido reconciliadas con Dios por medio del sacrificio de Jesús somos nosotros. Porque nosotros antes éramos igual que los colosenses, de ánimo hostil, pensando solo en maldades. ¿Sí? Si nosotros queremos un testimonio de la obra de Jesús, miremos nuestras vidas. Y cómo hoy ya no somos lo que éramos antes. Y eso nos da la esperanza de confiar en el sacrificio de Jesús, que es suficiente. Si nos pudo reconciliar a nosotros, va a reconciliar todas las cosas. Y aunque vosotros antes estabais alejados, cuando estamos alejados ocupamos la mente en malas cosas. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, no hay forma en la que podamos ser reconciliados con Dios si tenemos pecado. ¿Sí? Y la única forma en la que nuestro pecado puede ser limpiado es por medio del sacrificio de Jesús. ¿Por qué Él tiene ese poder? Porque Él creó todo, porque Él sostiene todo, porque Él ya resucitó. Por eso podemos confiar en que Él puede hacer esto. Nos puede limpiar, nos presenta santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Aunque estas tres palabras puedan sonar parecidas o similares, Él nos hace limpios, sin mancha e irreprensibles por medio de su sacrificio. Por lo tanto, nosotros podemos ahora acceder al Padre, y cuando nosotros accedemos al Padre y ahora estamos en el Hijo, somos hechos santos. No somos santos porque seamos buenos, sino que somos hechos santos porque ahora estamos en Jesús. Podemos estar en Jesús porque Él nos limpió de nuestras maldades, de nuestros pecados. Y un punto importante aquí también, hermanos, es que hay tantas ideas que este texto nos da para quitarlas, arrebatarlas y saber que eso no es verdad. Y es que para que esto sea posible, nos dice el texto, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Hermanos, Jesús no es solo un hombre que vino a darnos un ejemplo de cómo deberíamos de ser. ¿Sí? Él no es solo alguien a quien deberíamos imitar. Sí debemos imitarlo, pero no solo eso. Sino que fue necesaria su muerte. Fue necesario que Él viniera en cuerpo. Si Él no hubiera venido en cuerpo y no hubiera muerto por nosotros, eso no sería posible. ¿Sí? Solo un buen ejemplo no es suficiente. Era necesaria su muerte y su sangre.
Si en verdad, versículo 23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis en la fe. Hermano, o sea que, ¿y si me salgo de la fe? ¿Qué piensan? Rápido pensamos en algunas doctrinas, ¿sí? Rápido pensamos, o sea que, hermano, yo si no permanezco en la fe, pierdo mi salvación. ¿Sí? Este es un texto que muchos usan para pensar en esto, pero dice, sí. En otras versiones dice, ¿por cuánto? ¿Sí? ¿Por cuánto? Debido a que ustedes permanecen en la fe. Esto quiere decir que permanecer en la fe es el testimonio de lo que hemos creído. ¿Sí? Si nosotros hemos creído, ¿cómo se va a ver? Vamos a permanecer. ¿Sí? Vamos a permanecer. Y es lo que Pablo está orando por los colosenses, en los versículos que vimos la semana pasada. Que permanezcan, que les dé perseverancia. Y es que tenemos que recordar, hermanos, aquí debemos de recordar dos cosas y pensemos en este momento, tal vez no pensemos, Señor, ¿será que voy a perder un día mi salvación? No, tal vez más deberíamos pensar, Señor, ¿mi fe es verdadera? ¿He creído tu obra? ¿He creído en tu poder? ¿Esa esperanza habita en mi corazón siempre? Cuando yo me enfrento a las diferentes dificultades de la vida, lo que me sostiene es esa esperanza en que un día todo va a ser hecho de nuevo. En la esperanza del poder de Jesús, ¿eso me sostiene? Porque recordemos que en Santiago vemos que hay fe muerta. O sea, no hay fe, así, porque hay fruto, ¿sí? Entonces, más allá de pensar, alguna doctrina, ¿sí? Pensemos, ¿cómo estoy yo, Señor? Mi fe es verdadera, mi fe está cimentada, mi fe tiene esa esperanza, mi fe está dando fruto. Confío verdaderamente en la obra de tu sacrificio, del sacrificio de tu Hijo, o estoy buscando otros caminos para llegar a esa plenitud, a Dios. Y si no, hermanos, pues hoy es un buen día. ¿Sí? Si alguien hoy no ha creído, no ha puesto su fe en Jesús y ha estado buscando esa salvación en otros lugares, hoy es un día para creer. Y eso va a empezar a dar fruto y va a ser perseverante. Y dice que no va a ser Hay milagros, hermanos, hay cambios de la noche a la mañana. Y hay un cambio que sí se da, ya no estamos bajo los poderes de las tinieblas, ¿sí? Ahora estamos sometidos a un nuevo poder. Ahora somos esclavos, ¿sí?, de Cristo. Y Él nos da el poder para poder vencer, ¿sí?, la maldad que puede haber en nosotros. Entonces, hermanos, oremos, seamos constantes, oremos los unos por los otros. Hermanos, cuando estemos orando, recordémonos de nuestros hermanos. Tal vez alguien está pasando luchas, dificultades, ¿sí?, pruebas en su fe, ¿sí?, pruebas en su fe. Oremos por nuestros hermanos, que seamos perseverantes, animémonos, ¿sí?, que esa perseverancia y esa constancia pueda ser un testimonio. Hermanos, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por ser un Dios que nos creó, que nos sostiene y que nos restaura, Señor. Señor, en esta mañana quiero pedirte por nuestra fe, por nuestra seguridad, Señor, por nuestra confianza en ti, Señor, en tu poder, en tu obra, Señor. Danos como
Pablo pedía por los colosenses, Señor, rogamos a ti por esa perseverancia, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos con gozo darte gracias, Señor, poder alabar tu nombre, poder alabar tu poder, Señor, poder alabar a tu Hijo, Señor, quien es supremo en toda la creación, Señor. Y si en esta mañana, Señor, hay alguien que no había creído en ti, Señor, no había creído en tu poder, o estaba buscando, Señor, ese camino a ti, Señor, en otro lugar, Señor, hoy queremos pedirte que tu evangelio, que es poder tuyo, Señor, para salvación, pueda hacerse una realidad en la vida de aquellos que hoy no han creído, Señor, y hoy tú los has llamado a salvación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te alabamos. Amén y amén. Vamos a dejar el tiempo a